bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a estar dando nuestra lección de la escuela dominical. Es la lección número 3 y se llama Los Salmos Imperatorios, pidiendo justicia. El subtítulo dice: Dios nos manda a hacer lo correcto y a que confiemos que Él hace lo correcto. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder escuchar tu palabra, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entenderla y comprenderla y sobre todo ponerla por obra en nuestra vida. Gracias te damos en esta hora, en esta mañana, Señor, por tu palabra, que va a ser hablada, que seas tú, Señor, el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Bueno, como le acabo de leer, el título de la lección son los salmos imprecatorios pidiendo justicia, y le voy a leer el resumen de la lección. Dice: los salmos imprecatorios son aquellos que le piden a Dios que ejecute su venganza en contra de los impíos. Generalmente los salmos 2, 37, 69, 79, 109, 137 y 139 y 143 son reconocidos como imprecatorios. Las porciones imprecatorias de estos salmos hacen que la mayoría de los cristianos se sientan tan incómodos que, por lo general, estos no son leídos en voz alta durante los servicios, y son pocas las ocasiones en las cuales son citados durante predicaciones o enseñanzas. Esta lección examina los principios morales y éticos enseñados a Israel que suscitaron las oraciones pidiendo la venganza divina, además de proveer una perspectiva cristiana acerca de oraciones a través de las cuales se le pide a Dios que lleve a cabo su venganza en contra de los impíos para que se establezca la justicia. El texto abrió, Jeremías 11:20. Dice: pero a Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. El primer punto, hermano, dice: un salmo de cautiverio. Salmo 137, 1 al 9. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Le voy a leer un poquito de mi comentario del libro del estudiante. El comentario del primer punto. Dice: el punto número 1 es un salmo de cautiverio. Dice: como consecuencia de su justo juicio, Dios permitió que los babilonios destruyeran el reino de Judá debido a la prevalencia de la idolatría y la consiguiente maldad entre el pueblo judío a través de los siglos. La destrucción de Judá y Jerusalén a manos de los babilonios tuvo lugar durante un periodo de 20 años, tiempo en el cual miles de judíos fueron deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. En Babilonia, los judíos cautivos se convirtieron en siervos de los babilonios, morando en ciudades localizadas en áreas aledañas, las cuales a los canales de irrigación, los cuales irrigaban la tierra que bordaba el río Éufrates. Los judíos eran conocidos como hábiles cantantes y músicos. Para entretenerse, sus captores les pedían a los exiliados judíos que les cantaran. Sin embargo, los cautivos judíos no entonaban los cánticos al Señor que habían sido elevados en el templo, ahora que el templo yacía destruido por manos de los babilonios. Los judíos creían que aquel no era un tiempo de alegría para ellos, sino uno de luto debido a la destrucción de Jerusalén y del templo. Los versículos 7 y 9 construyen la porción de la maldición imprecatoria de este salmo. De hecho, es la expresión de un deseo ferviente para que Dios obre su venganza, justo juicio sobre los enemigos del pueblo judío. Los enemigos eran los edomitas, descendientes de Saúl, quien se alió con los babilonios en la destrucción de Jerusalén y del templo, y los babilonios quienes fueron los principales destructores de Jerusalén y del templo. En este salmo, las oraciones de los cautivos judíos pidieron la venganza de Dios sobre los edomitas y babilonios eran consistentes con lo que ya habían profetizado acerca de ambas naciones. Los cautivos judíos en Babilonia oraron pidiendo que el justo juicio de Dios profetizado por los profetas para estas malvadas y crueles naciones se hicieron realidad. Pero los cristianos del Salmo 137, 8, 9 para los cristianos en el Salmo 139, 8, 9 es problemático. Isaías había profetizado que en el día del juicio de Dios en contra de los babilonios, sus hijos serían estrellados delante de ellos. Los exiliados judíos veían a aquellos que serían usados
para obrar el juicio de Dios en contra de los babilonios como personas bienaventuradas, llenas del favor de Dios para obrar su voluntad, no como personas que estuvieran felices, debido a que serían instrumentos de Dios para hacer su voluntad y administrar su juicio. Voy a leerle un poquito de libro del maestro que dice respuestas a la palabra y luego comentamos sobre el primer punto, hermano. Dice, muchos cristianos objetan las porciones imprecatorias de los salmos debido a que poseen un concepto unilateral de Dios como amoroso, bondadoso y misericordioso. Por esta razón piensa que Él no es capaz de llevar un juicio severo en contra de las personas malvadas y crueles que escogen no apartarse de su pecado. El hecho de que Dios sea perfecto en santidad y rectitud requiere que Él juzgue a los malignos que escojan no poner fin a sus obras de maldad a través de cualquier otra manera. Cuando poseemos un concepto verdadero bíblico de Dios, comprendemos que Él pagará a cada uno conforme sus obras, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 2, 6, 8 y 9. Ok, vamos a mirar, hermano, aquí le voy a recalcar qué quiere decir los salmos imprecatorios. Son aquellos que le piden a Dios que ejecute su venganza en contra de los impíos. Es pedirle a Dios que haga justicia, su justo juicio. A veces, como decía aquí respuestas a la palabra, el comentario, nosotros pensamos que Dios, siendo un Dios amoroso y lleno de bondad y de misericordia para con nosotros, para con el ser humano, no puede Él, hermano, ejecutar venganza. Podríamos pensar así. Pero Dios, como Dios es amoroso, también es Dios un Dios justo. Y eso nosotros lo sabemos. Dios es justo. Y dice que Él va a pagar a todos conforme lo que hayamos hecho, conforme nuestras obras. Entonces, Dios es amoroso, pero también Dios es justo. Entonces Dios nos va a pagar, como dice, si los impíos y la gente que no quiere arrepentirse y apartarse del pecado, hermano, Dios va a traer su justo juicio sobre ellos. Aquí estaba pasando una situación, hermano, que a veces, como le digo, nosotros a veces no entendemos, como dicen estos salmos, porque son difíciles y son fuertes de entender, hermano, son fuertes. Pero lo que estaba sucediendo aquí, hermano, fue que se habían llevado a otro país, o sea, a Babilonia, el rey Nabucodonosor, a ciertos individuos del pueblo de Judá y de Jerusalén, los habían llevado cautivos. Y aquí era cuando dice, hermano, que sus captores los querían hacer que cantaran, porque dice que ellos sabían que ellos pues le alababan a Dios y sabían cantar cantos y ellos dicen que estando en cautiverio esa no era una razón para que ellos estuvieran cantando o que no era una situación como para estar cantando o estar gozosos o cantar alabanzas al Señor, porque ellos mismos decían que por causa de que el templo no estaba ahí y que lo habían destruido, o sea, era como una cosa de que ellos no lo iban a hacer porque no estaban en una situación como para celebrar o como para cantar. Aparte de eso, no era tanto que a lo mejor no querían cantar, sino que dice que sus captores lo hacían para que cantaran para entretenerse simplemente, pero hay muchas cosas que podemos pensar en todas estas situaciones y tal vez para nosotros, o sea, un ejemplo para mí podría ser fácil decir, pues, ¿por qué no cantar? Si uno debe de cantar a pesar de las aflicciones o de los problemas o de las dificultades que uno tenga. Uno nunca sabe que cuando estás pasando por tiempos difíciles y estás con otras personas que son pecadoras, puede ser de bendición o puede Dios tocar sus vidas o sus corazones. Pero como le digo, a veces estas situaciones son tan difíciles que uno puede opinar de cierta manera porque no estás en esa situación, pero yo también creo que todas las situaciones que pasamos pueden ser usadas para aprovechar esas situaciones para presentar o hablar la palabra de Dios, hermanos, o a través de la alabanza como sucedió aquí, que ellos sabían que sabían cantar. Y el punto aquí es, hermano, y lo más importante es
que en este tiempo dice que haga de cuenta que se había ya profetizado en el Antiguo Testamento que Dios iba a traer el juicio sobre el pueblo, sobre Babilonia. Entonces, y sobre este otro pueblo que déjenme ver si lo encuentro, que habían, ¿cómo se dice? Que habían llevado cautivo al pueblo de Israel. Y no solamente eso, hermano, que habían, son los edomitas, hermano, que eran los descendientes de Saúl. O sea, dice que ellos se unieron con los de Babilonia y para destruir el pueblo de Dios. O sea, Dios permitió todo esto, pero ellos destruyeron, hermano, no solamente el pueblo, sino destruyeron el templo e hicieron tanta pecado, hermano, en contra de todo lo que había en el templo y destruyeron el templo, hermano. Entonces, el juicio de Dios ya había sido profetizado y estos hombres, hermano, los de Jerusalén y los de Judea, el pueblo de Dios, oraban en ese tiempo para que esa profecía que se había dicho desde hace tiempo se cumpliera y Dios trajera el juicio sobre sus enemigos, hermano. Y le digo, a veces es difícil, pero es en contra. Hay muchas personas, hermano, gente que hace las cosas en contra de nuestro Dios. A veces a lo mejor sí nos afecta o a veces no nos va a afectar directamente, pero nos damos cuenta que mucha gente puede estar hablando en contra de las cosas de Dios, en contra de la iglesia, en contra de ciertas cosas. Y nosotros lo único que podemos hacer, hermano, como dice aquí, nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras propias manos, pero nosotros podemos pedirle a Dios que Él traiga su juicio sobre esas personas. Quiere decir, hermano, que Él les pague a esas personas conforme lo que ellos hicieron o conforme lo que ellos están haciendo. Y Dios lo va a hacer, hermano. Hay otra, o sea, puede ser un poquito controversial porque también la Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y que no debemos pagar mal por mal. Pero en estas situaciones, hermanos, son cosas que nosotros no podemos tomar, por decir, la venganza en nuestras manos, sino tenemos que dejársela a Dios, que Él es un Dios, como le digo, es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, hermano. Y nos va a pagar a todos, hermano, conforme a lo que hagamos hecho. Así es que tenemos que tener en cuenta eso, hermano, que esto se refiere en este primer punto a que ellos estaban pidiendo, o sea, era como una cosa unánime entre la profecía y lo que estaban pidiendo, porque ya se había profetizado que Dios iba a traer el juicio a estos enemigos del pueblo de Dios. Así es que simplemente estaban como unidos en esa misma, la profecía y el deseo que ellos estaban teniendo en ese tiempo que estaban pasando por todo eso, que Dios fuera y trajera el juicio sobre ellos por todo lo que habían hecho, hermano. La destrucción del pueblo y la destrucción del templo y el uso de todo lo que había, los vasos sagrados, todo lo que había en el templo, hermano, lo usaron para sus, como dicen, su pecado, hermano. Todo eso, los santos lo usaron para todo ese pecado que ellos hicieron en contra de Dios. Y ellos estaban pidiendo que Dios, hermano, usara y trajera, hermano, su juicio sobre ellos. Así es que ese es nuestro primer punto, hermano, y tenemos, como le digo, que tratar de pedirle a Dios, como dice Dios, dice que nosotros tenemos que, dice, cuando pensemos en un consideradero bíblico de Dios, comprender que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que son contenciosos y no obedecen o sea, Él va a pagar, hermano, conforme a lo que cada uno de nosotros hagamos, nos va a pagar. Y nosotros no podemos desearle mal a la persona, pero sí podemos decirle a Dios que Él se encargue de que esa persona, hermano, no siga con el mal o que no prospere el mal en la que esa persona está haciendo. Así es que eso es como le digo, es bien importante saber la diferencia, hermano, y saber que nosotros estamos haciendo lo correcto delante del Señor, pidiéndole, como dice, la oración correcta como dice nuestra petición. Dice el punto número 2, dice oraciones pidiendo la venganza de Dios. Y estamos en Deuteronomio 32:35, dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que
les está preparado se apresurará. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cantan del dolor de los que tú llagaste, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido, menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amo la maldición y hasta él le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Dice, al pensar en la venganza es importante saber que la defensa propia no es venganza. Tal y como se define en las escrituras, venganza significa hacer mal por amor al mal en un intento por desquitarse de alguien que nos ha hecho mal. La Biblia le otorga a la gente el derecho a defenderse para preservar su vida en defensa de otros. En contraste a la defensa propia, la venganza le pertenece solamente a Dios, quien la aplicará según sus propios actos o a través de gobiernos justos y funcionarios públicos. Los gobiernos no han de volver también la otra mejilla a aquellos que hicieron mal, sino que son colocados para administrar justicia. El mandamiento de Dios a Israel de dejarle la venganza a Dios fue transmitido a la enseñanza cristiana de la iglesia primitiva. Cuando leemos en los Salmos 69 y 109, en otros lugares de la Biblia, oraciones elevadas para que Dios obre su venganza sobre los obradores de maldad, vemos a aquellos que ofrecieron dichas oraciones actuaban en obediencia al mandato de Dios de dejar la venganza en sus manos. Ellos no se adjudicaron la intención de desquitarse de aquellos que les estaban haciendo daño. En vez de ello, le estaban pidiendo a Dios que les pagara a él, como había dicho que él lo haría. Esto es muy fuerte, hermano. Vamos a leerle donde dice respuestas a la palabra y después comentamos. Dice, en medio de una sociedad cada vez más secular, en el cual Dios, Cristo y la Biblia son ignorados y despreciados por muchos, necesitamos orar por el éxito del Evangelio para conducir a la persona a la salvación por la fe en Cristo. La voluntad de Dios es que los pecadores se arrepientan y sean salvos. Sin embargo, nosotros también necesitamos orar para que Dios haga que la obra de la maldad de aquellos que no aman a Dios, a Cristo y la iglesia fracase, a pesar de que no debemos desearle mal a aquellos que son enemigos de Dios y de Cristo. Sin lugar a duda, no deseamos que sean exitosos en obras de maldad, por lo cual debemos orar para que Dios no les permita tener éxito. Al mismo tiempo que escucha nuestras oraciones para el éxito del Evangelio, también escuchará nuestras oraciones para que fallen las obras de aquellos que hablan y obran en contra de Cristo y de su iglesia. Fíjese, los que obran maldad en contra de Cristo y su iglesia. Dice que nosotros dice, la voluntad de Dios es que los pecadores se arrepienten y sean salvos. Sin embargo, nosotros también necesitamos orar porque Dios haga que las obras de la maldad de aquellos que no aman a Cristo, que no aman a Dios y a la iglesia, fracase, a pesar de que no debemos desearle mal a aquellos que no aman a Dios. Que no debemos sin embargo, nosotros también necesitamos orar para que no debemos desearle mal a aquellos que son enemigos de Dios y de Cristo. Es difícil, se siente como si fuera algo contradictorio, hermano, pero yo pienso que como cristianos y como entendemos las escrituras, la palabra de Dios, hay veces que la gente sí obra injustamente hacia nosotros, pero de nosotros no es, como dicen, el vengarnos o el desquitarnos que esté en nuestra mente, sino darle como diciendo, nuestra oración y nuestra petición al Señor debe de ser que Dios se encargue de esas situaciones. Hay situaciones, hermano, que sí requieren que uno haga como dice aquí, ciertas cosas, o sea, todo depende de la situación que usted esté pasando, pero hay muchas situaciones que se dan en los trabajos, entre las familias, o sea, y uno tiene que actuar conforme nuestra ética como cristianos, y tenemos que, no quiere decir, hermano, que nos tenemos que quedar callados, sino que tenemos que actuar correctamente, hermano, justamente, y de todo lo demás, hermano, Dios se va a encargar. O sea, hay cosas en las que sí se tiene que tomar acción como cristianos, y como dice aquí, en nuestra defensa, por defender nuestra vida o nuestra reputación por defensa propia, pero no por venganza, hermano. Así es que
Tenemos que tener mucho cuidado en todas estas cosas y debemos actuar como cristianos, hermanos, sabiendo que lo que estamos haciendo está correctamente hecho conforme a la palabra de Dios. Pero como le digo, dice el Señor que de Él es la venganza y nosotros tenemos que dejarle lo que humanamente nosotros no podemos y no debemos hacer. El Señor se va a encargar de todas esas personas. Dice que nosotros también debemos orar para que la maldad de esa gente, hermano, que está en contra de Dios, de Cristo y de la iglesia, hermano, no prospere y que Dios traiga su justo juicio sobre esas personas, hermano. Son cosas muy diferentes y aquí dice que nuestra, perdón, déjenme le leo, dice lo que dice al principio, nomás para recalcar, dice al pensar en la venganza es importante saber que la defensa propia no es venganza. Tal y como se define en las escrituras, venganza significa hacer mal por amor al mal en un intento por desquitarse de alguien que nos ha hecho mal. Yo pienso, hermano, que a ver, le digo, es difícil como dice, nuestro carácter o humanamente, a veces reaccionamos como querer desquitarnos o querer tomar venganza o querer o decir esta persona me hizo esto, yo le voy a hacer lo mismo para que sepa o para que sienta lo que siento yo y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano, porque a veces como humanos nuestras emociones nos traicionan y queremos hacer venganza, desquitarnos de lo que nos han hecho a nosotros, pero todas esas cosas, hermanos, se las debemos dejar a Dios y que Dios obre y como dice aquí, hermano, Dios les va a dar su justo pago a cada quien conforme lo que hayamos hecho, hermano, y cómo lo hagamos hecho, hermano. Así es que eso tenemos que tener, como le digo, mucho cuidado y saber actuar conforme la palabra de Dios, hermano, conforme lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ahí dice, como le dije, no debemos de desearle mal a los demás y tenemos que amar a nuestros enemigos, pero como dice ahí, hermano, los que están en contra y los que están obrando maldad en contra de Dios, de Cristo y de la iglesia, debemos orar para que un día Dios dé su justo pago a cada uno, hermano, porque le digo, Dios va a pagar conforme lo que hayamos hecho. Así es que vamos a pasar a nuestro último punto, que es el 3, y dice la moralidad del Antiguo Testamento. Y vamos a leer en Éxodos 23, 4. Dice, si encontrare el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Proverbios 24, 17 dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Los cristianos se sienten incómodos con los salmos imprecatorios. A menudo tratan de justificar la existencia de dichos salmos en la Biblia como una forma inferior de moralidad en el Antiguo Testamento comparada con el Nuevo Testamento. O sea, para ellos la moralidad del Nuevo Testamento es muy superior al Antiguo Testamento, al punto de que escrituras tales como los salmos imprecatorios pertenecen únicamente al Antiguo Testamento. El hecho es de que la norma de moralidad de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no ha cambiado. Por ejemplo, como vemos en Éxodo 23, 4 y 5 y Levíticos 19, 14 y 18, la enseñanza de Jesús acerca de que debemos hacer bien a nuestros enemigos y no odiarlos estaba basada en el Antiguo Testamento. Jesús no introdujo una nueva moralidad, sino que enseñó la antigua moralidad como un mejor entendimiento y claridad que cualquier otro maestro. Por lo tanto, intentar disculparse o explicar los salmos imprecatorios atribuyéndolos a una norma de moralidad inferior no es algo válido. En el Nuevo Testamento, los cristianos se les enseña a no ostentar una actitud vengativa hacia sus enemigos y a no desplegar un comportamiento vengativo hacia ellos. Este mismo principio moral es enseñado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Proverbios 124, 17 y 18 nos advierten en contra de regocijarnos cuando un enemigo falla y en contra de alegrarnos cuando tropieza, debido a que esto desagrada al Señor. Luego vemos que Proverbios 25,
21-22, instruye a la persona a darle de comer a su enemigo cuando éste tenga hambre y a darle de beber cuando tenga sed. Haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Este pasaje de Proverbios 25, 21-22 es citado en Romanos 12-20 y ejemplifica que las instrucciones para las actitudes y el comportamiento apropiados a los enemigos son las mismas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Está muy claro, hermanos, lo que el Señor nos dice, y es como dice aquí, no ha cambiado Dios, no es diferente su moralidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es lo mismo, hermanos. Nosotros debemos de saber, entender y comprender lo que Dios nos está pidiendo. Es difícil, como le digo, cuando nosotros peleamos con nuestros propios sentimientos y nuestras emociones y queremos hacer las cosas que la gente pague en el instante por lo que nos ha hecho. Pero le digo, Dios es un Dios justo y dice, como dice aquí en lo que leímos en Éxodo, Levítico y Proverbios, que nosotros no podemos, como dice, si algo, como dice aquí, si aborreces en tu mano, en tu corazón, dice, razonarás contra tu prójimo para que no participes de su pecado. Y el otro dice, si vieres el asno del que te aborrece caído bajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Dice, antes bien le ayudarás a levantarlo. O sea, si tú miras, hermano, que alguien que te ha hecho mal y necesita ayuda, yo no creo que nosotros como cristianos no vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle porque necesita la ayuda. No importa lo que haga hecho en contra de nosotros. Como le digo, aquí mi Biblia dice que vas déjeme le leo para no decirle otra cosa. Vas a amontonar ascuas sobre su cabeza, hermano. O sea, dice, instruye a la persona a darle de comer a mi amigo cuando se tenga hambre y lo dale de beber cuando tenga sed. Haciendo eso, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, nosotros, hermano, vamos a estar, como diciendo, siendo limpios de todo eso, porque el que ha hecho el daño es esa persona y usted todavía aún así está ayudando y dándole la mano a esa persona, hermano. O sea, se trata de no, como dice la Biblia, no pagar mal por mal, pero sí, y dejarle a Dios que Él se encargue, hermano, de hacer justicia hacia nosotros o hacia las cosas que esa gente está haciendo mal en contra de la iglesia, en contra del pueblo, en contra de cualquier persona que esté hablando en contra de alguna persona de los hijos de Dios, de la iglesia, o de hablando en contra de la palabra de Dios, hablando en contra de las cosas de Cristo, hermano. Nosotros debemos de orar, de que Dios, hermano, traiga su justo juicio sobre esas personas, para que, como decía el comentario, para que su maldad no prospere, hermano, y que Dios pueda hacer justicia y llegue esa maldad a su fin, hermano. Así es que le voy a leer una parte de lo que dice respuestas a las palabras del último punto. Dice, cuando leemos en la Biblia las oraciones de personas que le pedían a Dios que hiciera retribución, necesitamos recordar que ellos buscaban obedecer el mandamiento de Dios de no ser vengativos. En nuestra actitud y comportamiento hacia aquellos a quienes percibimos como nuestros enemigos, nosotros también debemos escoger pensar y comportarnos de manera placentera a Dios y a Cristo. Como nos enseñó tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, debemos dejar la retribución a Dios, que Él sea quien escoja cómo administrarla. Existen injusticias, crueldades y obras de maldad en este mundo que necesitan ser detenidas y nosotros debemos obrar junto a Dios para vencer con el bien el mal, elevando súplicas y confiando que Él administrará su retribución y establecerá la justicia en el momento y lugar de la manera en que Él lo determine. Llamado al discipulado. Como discípulos de Jesucristo, nuestras prioridades deben ser seguir su ejemplo, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No existe lugar o duda de que este no es un llamado fácil. Sin embargo, al igual que Cristo, nosotros también poseemos la presencia del Espíritu Santo que nos capacita para llevar a cabo lo que parece ser imposible de acuerdo con las normas humanas, lo que contradice nuestras culturas. Ore pidiendo la fortaleza para negarse a sí mismo la retribución en contra de los malignos y tener la confianza en la justicia providencial de Dios sobre los obradores de maldad. Es difícil, hermano, y no lo dice. Es difícil, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, hermano, y eso es lo más hermoso y lo más importante. Dice,
Nosotros también poseemos la presencia del Espíritu Santo, quien nos capacita para llevar a cabo lo que parece ser imposible de acuerdo a las normas del mundo, hermano. Esto es una situación difícil, hermano, muy difícil de entender para nosotros los seres humanos, pero no es imposible. Dice que para el mundo, como frente a las normas del mundo, es difícil, hermano. Pero si estamos y si tenemos, hermano, tenemos nosotros como cristianos el Espíritu Santo que nos ayuda a poder estar, como dicen, a poder llevar a cabo todo esto que para nosotros como humanos parece difícil. Así es que vamos como le digo, vamos a tener en cuenta, hermano, que todo esto no es fácil para ninguno como cristiano, pero dice que nosotros tenemos que dejar, dice que Él sea que escoja cómo administrar la justicia para, como diciendo, cómo hacer su juicio contra esa persona. Y nosotros dice que nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia aquellos que quienes percibimos como nuestros enemigos, nosotros también debemos escoger pensar y comportarnos de manera placentera a Dios y a Cristo. O sea, de manera, hermano, que nosotros sepamos que estamos agradando a Dios y a nuestro Cristo. Esa es la manera como nosotros nos vamos a comportar conforme a las situaciones que estén pasando. Como le digo, no es fácil, es difícil cuando hay crueldad, cuando hay abuso, cuando hay cosas que suceden en nuestros trabajos, en nuestras familias, en personas que están a nuestro alrededor. Es difícil, hermano, pero dice que nosotros debemos obrar conforme le complazcamos a nuestro Dios, hermano. Y esa es la manera, como le digo, nosotros tenemos que saber que estamos actuando como cristianos y como cristianos que estamos agradando a Dios, hermano. Y acuérdense que dice la Biblia que de Él es la venganza y Él va a dar el pago, hermano. Dios les bendiga, cuídese y nos miramos pronto.